Naciones Unidas pide que los hutíes y Estados Unidos detengan sus ataques mutuos. Esto luego de que el grupo rebelde lanzara una operación militar contra un portaaviones estadounidense y sus buques de guerra en el Mar Rojo. La milicia afirma que disparó 18 misiles y drones contra posiciones de ese país como respuesta a un asalto ordenado por Washington contra los insurgentes chiíes en la capital yemení, que dejó más de 50 muertos y un centenar de heridos. Así comenzamos esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. El presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país usará una fuerza letal abrumadora hasta lograr neutralizar las capacidades ofensivas de los hutíes. Las autoridades yemeníes aseguran que todas las víctimas de esta operación son civiles y que la cifra podría seguir creciendo. 280 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua fueron deportados este domingo desde Estados Unidos a El Salvador. Para acelerar las expulsiones, el presidente estadounidense Donald Trump invocó una ley de 1798 que no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. Y más adelante, en Brasil, miles de personas se concentraron en Río de Janeiro para respaldar al expresidente Jair Bolsonaro y protestar contra el actual mandatario Lula da Silva. Bolsonaro lanzó un desafío a la justicia de ese país, que lo investiga por un presunto intento de golpe de Estado. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Estados Unidos asegura que la campaña militar contra los hutíes en Yemen continuará hasta que el grupo ya no pueda seguir amenazando a los buques mercantes que navegan por el Mar Rojo. Al mismo tiempo, Washington amenazó a Irán con tomar acciones militares directas si ese país no cesa su apoyo a los rebeldes. Todas las opciones están sobre la mesa, advirtió la Casa Blanca. Teherán no demoró en reaccionar y dijo que cualquier agresión en su contra será recibida con una respuesta devastadora. Los detalles en el siguiente informe. Estados Unidos llevó a cabo una oleada de potentes ataques aéreos que golpearon decenas de objetivos en Yemen. Según Washington, los ataques estaban dirigidos a instalaciones vinculadas a los rebeldes hutíes. Los hutíes son un grupo político y militar extremista que controla un tercio del territorio del Yemen. La milicia asumió el control de Saná en 2014 tras imponerse a una coalición liderada por Arabia Saudí con apoyo de Washington. Su ideología se basa en su oposición a Israel y Estados Unidos. El grupo se ha alineado con Irán en el llamado Eje de la Resistencia. Y desde el inicio de la guerra en Gaza ha venido atacando buques comerciales en el Mar Rojo y disparado incluso misiles contra Israel. Afirman que los ataques son en solidaridad con los palestinos. Recientemente anunciaron que continuarán con ellos hasta que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La agresión estadounidense no nos asusta. No cederemos en la cuestión de Gaza, cueste lo que cueste. Los yemeníes son diferentes a otros pueblos. Sacrificaremos todo por nuestros hermanos en Gaza, en apoyo a Gaza. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que empleará fuerza letal abrumadora hasta que los hutíes dejen de atacar embarcaciones. Trump advirtió también a Irán, principal patrocinador de los hutíes, para que deje de apoyar inmediatamente al grupo. Teherán suministra armas, entrenamiento e inteligencia a los hutíes, pero asegura que la milicia sigue una estrategia independiente. Los hutíes, como representantes de los yemeníes, toman sus propias decisiones estratégicas y operacionales. Irán no quiere la guerra, pero si alguien nos amenaza, daremos una respuesta dura, decisiva y destructiva. Estados Unidos asegura que mantendrá su campaña militar hasta acabar con la capacidad ofensiva de los hutíes. No está claro, sin embargo, cómo logrará Washington su objetivo, teniendo en cuenta que en el pasado esfuerzos similares acabaron en fracaso. Los hutíes no parecen intimidados por Donald Trump y quieren mostrarse como el escudo y el apoyo de Gaza ante el mundo. Estas han sido las palabras literales empleadas por sus responsables. Las autoridades de Saná, hay que recordar que forman parte del llamado Eje de la Resistencia que patrocina Irán, y tras el duro golpe recibido por Hezbollah este verano, han quedado prácticamente como el único grupo que sigue combatiendo en solidaridad con la situación que sufren en Gaza. Decidieron parar cuando entró en vigor la tregua en la
la franja el 19 de enero, pero tras el ataque a gran escala ordenado por Donald Trump, vuelven a la ofensiva. Estados Unidos tenía cuentas pendientes con ellos porque en el último año han atacado a más de 100 buques militares y mercantes con misiles y drones y han hundido 2 y matado al menos a 4 marineros. Con el ataque del sábado, Donald Trump envía un doble mensaje que llega también, desde luego, hasta Teherán, a quien acusa de estar detrás del apoyo militar que permite a los hutíes llevar a cabo este tipo de ataques contra buques de todo el mundo. Pese a la carta enviada al ayatolá Ali Jamenei para retomar el diálogo nuclear, está claro que el pulso entre Irán y Estados Unidos está muy lejos de resolverse y la tensión con los hutíes forma parte de este juego. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu propondrá al gobierno la destitución del jefe de la Agencia de Seguridad Interna del país, el Shin Bet. Ronen Bar dirigía la agencia cuando tuvieron lugar los atentados terroristas del 7 de octubre ejecutados por Hamas. Netanyahu dijo que tomaba la decisión debido a la falta de confianza en Bar. Este respondió a Netanyahu diciendo que considera que su exigencia de lealtad personal es equivocada y opuesta a la ley. Bar añadió que como director del Shin Bet se debe a los ciudadanos de Israel y no al primer ministro. Y en otro de nuestros temas de titulares, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que 238 presuntos miembros de la banda de origen venezolano Tren de Aragua y 23 miembros de la Mara Salvatrucha llegaron este domingo a ese país enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Esto a pesar de que un juez federal había bloqueado el intento de Donald Trump de usar una ley del siglo XVIII para acelerar las deportaciones. Por mantener en prisión a estas personas durante un año, El Salvador recibirá de Estados Unidos un pago de $6 millones. Es la crónica de una deportación anunciada. Este video difundido por el gobierno de El Salvador muestra a agentes antidisturbios sacando a 238 miembros de la banda Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha que han aterrizado este domingo en el país centroamericano. La deportación es parte de la oferta hecha por el presidente Nayib Bukele al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en febrero pasado para recibir en sus megacárceles a criminales peligrosos de diferentes nacionalidades. Debemos ver los aspectos legales. Tenemos una constitución, pero es una oferta muy generosa. Nunca nadie nos propuso algo semejante. Una legalidad muy cuestionada, ya que la deportación ha ocurrido pese a que un juez federal estadounidense bloqueara el intento de Donald Trump de usar una ley del siglo XVIII para acelerar estas deportaciones. Rubio confirmó hoy que el traslado se dio en el marco de esta ley que se usó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. El Salvador tampoco ha detallado bajo qué ley ha podido encarcelar a ciudadanos extranjeros que no han cometido delitos en su suelo. El gobierno de Venezuela calificó de anacrónico el uso de esta ley y dijo en un comunicado oficial que la misma criminaliza injustamente a la migración venezolana. Los migrantes han sido trasladados al llamado Centro de Reclusión contra el Terrorismo, una megacárcel que puede albergar hasta 40.000 reclusos. Los 238 miembros del Tren de Aragua permanecerán allí al menos un año. A cambio, el gobierno de Bukele recibirá $6 millones. Y otro de nuestros temas destacados del programa, en Brasil, miles de seguidores del expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, se reunieron en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para respaldarlo mientras se enfrenta a un juicio por un presunto intento de golpe de Estado y para protestar también en contra del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Los manifestantes piden la amnistía para los condenados por los actos contra el Parlamento del 8 de enero de 2023. Bolsonaro, señalado como líder de una conspiración para mantenerse en el poder, podría enfrentar más de 40 años de prisión. El 25 de marzo, la Corte Suprema decidirá si hay pruebas suficientes para abrir el juicio. El exmandatario, quien dice sufrir una persecución política, reafirmó además su intención de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales en 2026, esto a pesar de hallarse inhabilitado políticamente hasta 2030. Escuchemos algunas de las palabras que hoy el expresidente Bolsonaro dirigió a sus seguidores. ¿Qué es eso de que tengo que demostrar de que no hice un golpe de Estado? Debería ser lo contrario. Deberían probar que lo intenté. Seré un problema para ellos, preso o muerto. Pero dejo viva la llama de la esperanza y la liberación de nuestro pueblo.
Y cambiamos de tema. Más de 1.300 periodistas, productores y otros empleados de Voice of America, la radioemisora de Estados Unidos para el extranjero, fueron puestos en licencia indefinida un día después de que Donald Trump rebajara drásticamente la financiación de esa cadena y de otros medios de comunicación públicos prodemocráticos. Voice of America y Radio Free Europe se enfrentan ahora a un posible cierre. Trump afirma que están sobredimensionadas y que son obsoletas. Por su parte, el jefe de Radio Free Europe ha calificado la decisión como un gran regalo a los enemigos de Estados Unidos. Y en otros temas, en Macedonia del Norte, al menos 59 personas murieron a causa de un incendio en una discoteca en la ciudad de Kokani, en el este del país. El local tenía capacidad para acoger 250 personas. Sin embargo, cuando el fuego se inició, albergaba a unos 500 jóvenes. Las llamas se desataron durante un concierto cerca de las 3 de la mañana. El reporte de las autoridades da cuenta de más de 150 heridos. Las autoridades afirman que la pirotecnia utilizada durante el show fue probablemente el origen del incendio. Este es el momento en que las bengalas, que eran parte del show, prenden fuego al techo. Al principio los músicos parecen no darse cuenta. Más tarde habrían pedido a las 500 personas que salieran de la discoteca, pero decenas no lo consiguieron. El edificio fue rápidamente invadido por un humo espeso. Se declaró el incendio, todo el mundo empezó a gritar salgan, salgan. Pero por desgracia solo había una salida y había 500 personas dentro. Entonces todos empezaron a empujarse. Mi hermana murió. Yo me salvé y ella no. Los servicios de rescate llevaron a los heridos a los hospitales, muchos con quemaduras graves. Algunos fueron trasladados en helicóptero a Skopje, la capital de Macedonia del Norte. Una inspección preliminar de las autoridades reveló que la discoteca funcionaba sin licencia. El número de personas en el interior del local parecía ser muy superior a su capacidad oficial. El ministro del Interior dijo que varias personas, entre ellas uno de los propietarios, habían sido detenidas para ser interrogadas. Lo más importante es aclarar los hechos y recabar las pruebas necesarias para la investigación, y así poder expresar nuestras condolencias a las familias. Las autoridades afirman que el edificio, anteriormente un almacén de alfombras, tenía un sistema de aspersores, pero el techo era de un material altamente inflamable y dichos dispositivos no alcanzaron a frenar la ferocidad del incendio. El gobierno de Macedonia del Norte prometió una investigación exhaustiva para exigir cuentas a los responsables. Y en Groenlandia, bajo el lema de Ya basta, se registraron protestas en varias ciudades este fin de semana contra las aspiraciones anexionistas de Donald Trump. La protesta quiere dejar claro al presidente estadounidense que su territorio no está en venta. Trump ha reiterado su interés en varias ocasiones, señalando que la anexión de Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional de su país. El Vaticano ha publicado una imagen del Papa Francisco celebrando la Santa Misa en la capilla del Policlínico Gemelli, donde está recibiendo tratamientos por problemas respiratorios. Es la primera imagen del Papa que el Vaticano difunde desde que fue hospitalizado hace un mes. Desde hace 31 días no se veía el pontífice, que recordemos fue ingresado por problemas respiratorios y luego se determinó que padecía una neumonía bilateral que ha estado superando en los últimos días. Aunque este domingo no hubo parte médico, fuentes vaticanas informaron de que la situación de Francisco sigue siendo estable y continúa con el tratamiento, incluida la terapia respiratoria y motora. Y antes de irnos les contamos que en Perú un pescador que pasó 94 días a la deriva en el mar fue milagrosamente rescatado con vida por una embarcación ecuatoriana a más de 1.000 kilómetros de la costa. Máximo Napa zarpó el 7 de diciembre del año pasado desde San Juan de Marcona, en el sur de Perú. Debido a las condiciones climáticas, perdió el rumbo en alta mar. Según contó, al principio consumió sus provisiones y luego sobrevivió comiendo insectos, una tortuga y un pájaro. Las últimas semanas recolectó agua de lluvia y logró sobrevivir gracias a su ingenio y a unas ganas de vivir inquebrantables.
Así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Gracias por acompañarnos. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.